La causa principal es la decisión política del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, con Abimael Guzmán a la cabeza, de iniciar la lucha armada y orientar a los pobladores a buscar el poder peruano basados en una ideología comunista universal, que la hacían ver como verdad absoluta, sueño fundamentalista y fe religiosa. Este conflicto interno se inició en Ayacucho, uno de los departamentos más pobres de nuestro país. Este punto no explica el estallido de la violencia, pero hay factores como el abandono del campo, el cual era un problema nacional expresado en una inexistente falta de políticas de desarrollo social por parte del Estado, que nos da un indicio de ello, y es en el abandono de la educación donde Sendero encontró cómo imponer su ideología. La segunda causa es la falta de cultura, tradición y democrática en el Perú tras vivir un constante gobierno autoritario, junto con el centralismo de las olas migratorias. Existía una desigualdad, un grado de frustración de los pobladores olvidados a las que el Estado había excluido. De esta manera, el ideal de ciudadanía para todos no se le daba. En el Perú, la discriminación étnica y racial tenía una categorización muy amplia hacia las personas que son distintas a su rasgo facial, haciendo ver que son inferiores, catalogándoles con insultos como indio, serrano y cholo. Buenos días, ¿me podría contar una experiencia sobre la época del terrorismo en el Perú? Bueno, fue una época muy difícil, fue una época, como dice el nombre, terrorismo, fue una época de terror. Uno no podía estar al costado de un banco, no podía estar al costado de un policía. No, ¿por qué? Por temor, porque no sabías en qué momento explotaría una bomba, en qué momento dejarían un coche bomba. Pero yo sí puedo relatar una experiencia que tuve, ¿no? Yo trabajaba en un edificio a unas pocas cuadras de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, una tarde, como a las 6:30, 7 de la noche, se escuchó un sonido espantoso porque habían puesto un coche bomba o habían dejado un aparato explosivo en la embajada. El sonido fue tan terrible que de verdad todos quedamos en shock. La onda expansiva hacía que los vidrios se rompieran y eso hacía que sin darte cuenta, o sea, hasta el cabello se te paraba. Era una época completamente complicada porque habían apagones a cada instante, no podías caminar realmente con tranquilidad por la calle. En realidad, todos los que hemos vivido esos momentos, yo creo que esperaríamos que nunca, nunca, nunca se vuelvan a repetir. Gracias. Hola, mi nombre es Omar. Soy natural de Huanta, Ayacucho, donde empezó la guerrilla o Sendero Luminoso, ¿no? Viví toda mi infancia y adolescencia en un mundo muy violento, que era en la época de los 80. Era muy común para nosotros ver cada vez que íbamos al colegio en las calles muertos tirados por X circunstancias, ¿no? Así que viví en ese mundo. Una anécdota que les puedo contar rapidito es la del famoso burro bomba, que no se daba pues en Lima sino en Huanta. En la sierra se da la feria dominical, donde básicamente los campesinos llevan sus productos a la ciudad para poderlos comercializar. Una vez, un domingo de esos, llegó un campesino de los Bajíos llevando alfalfa en su burro. Y los terroristas lo que hicieron fue colocar una carga de dinamita, prender una mecha, se puede decir, larga, y cuando llegó al lugar de la feria, que se llamaba el Parque La Alameda, el burro explotó, ¿no? Gracias. ¿Qué pasó en la década del 80? A ver, en la década del 80 surgió un fenómeno político encabezado por Sendero Luminoso. Había declarado la guerra al país y lo que más recordamos de esa época es los métodos que utilizaba Sendero Luminoso respecto a hacer reaccionar a la población, y utilizaron el boicot.
Uno de los principales hechos era la voladura de torres de alta tensión que dejaba a oscuras a las principales ciudades del país, hecho que afectaba seguramente a toda la población. Y otro de los métodos de boicot que utilizó Sendero fue el envenenamiento, por ejemplo, de los vertientes de agua, de las captaciones de agua en los lugares de la sierra sur del país. Todos estos hechos marcaron una desazón en la población y en lugar de lograr el apoyo de la población, Sendero Luminoso fue muy cuestionado y por eso es que fracasó su intento de tomar el país. En base al video observado y a los testimonios recopilados, nos muestran, a los que no vivimos en la época, un panorama desolador de la guerra interna en el país. Para muchos profesionales y personas de la época, los hechos penosos se debieron al abandono por parte del Estado al campo, lo cual, sumado con las causas anteriormente vistas, trajo consigo el incremento de la brecha social. Sendero Luminoso aplicó la estrategia de llevar la lucha armada del campo a la ciudad, y con este criterio enarbolar su teoría para incentivar a los campesinos en la lucha por el poder político absoluto para ellos. Del mismo modo, el Estado veía lejano restablecer el orden y la seguridad interna. Así también veía limitado su deber de reprimir, juzgar y sancionar a los grupos terroristas con sus actos criminales, porque estos, mediante el terror y el uso de la fuerza, del cual se caracterizaba este grupo político, buscaba apoyo por parte de la población. Constantes atropellos trajeron consigo solo rechazos y la esperanza por que esta lucha en el interior del país cesara, tal como lo muestran los entrevistados. Si bien en el video se aprecia solo fragmentos de las entrevistas, al apagar la cámara y poder entrar más profundamente a detallar los sucesos que se vivió en el terrorismo en la época de los años 80, podemos entender por qué se denominó como una época de terror. Una época a la que no se le debería de restar importancia y de igual forma se debería de tomar en cuenta para no volver a repetir esta clase de sucesos. La búsqueda de una identidad nacional, el respeto por los derechos de los individuos y el fomentar una ciudadanía que mire hacia el desarrollo y la inclusión social constituye uno de los objetivos de toda nación, de la cual la nación no es ajena. Es por esto que en el Perú se imparten medidas para la obtención justamente de un bienestar social que acapare a todas las clases sociales. Tipo de medidas, lo que se busca es nunca más volver a ver repetida este tipo de catástrofe, nunca más ver repetido el terrorismo en el Perú.